La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe y este es el tiempo de la palabra, el tiempo para examinar la Escritura. Como siempre en el Café con Fe, una palabra que nos invita a seguir adelante. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que presenta la Escritura en Efesios, en el capítulo 6. Efesios en el capítulo 6, en el versículo 18. El apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en Éfeso, les da un consejo y les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La invitación del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso es a orar todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. Ahí está la clave para el día de hoy. Y es que, estimado amigo, la oración cumple con un propósito especial. Es decir, una vez que el cristiano verdadero, estimado oyente, estimado amigo, una vez que el cristiano verdadero ha experimentado la maravillosa y la inolvidable salvación, la vida es transformada, la vida le cambia para siempre. Nadie es igual después de conocer al Señor. Nadie será igual a lo que era antes en su vida antigua o en su vida pasada. Nadie, porque su vida es transformada. La vida cambia para siempre. Todo nacido de nuevo, podemos estar de acuerdo con esa afirmación, los nacidos de nuevo. Ese abatido pecador que antes caminaba en las tormentas del pecado, en la oscuridad del pecado, ahora siente paz y siente dicha. Antes la carga que tenía, que era una carga aplastante del pecado, ha sido clavada en la cruz de Cristo y esa persona es libre. El hombre encuentra, estimado amigo, el propósito real de su vida. Cuando el Señor Jesús nos salvó y cuando empezamos a caminar con Él, empezamos a encontrar el propósito que marca el Señor para nosotros. Tanto así que nosotros mismos nos sorprendemos. Y nosotros mismos empezamos a analizar la vida que llevábamos antes y ahora la vida en Cristo. Y nos sentimos gozosos, nos sentimos bendecidos, nos sentimos libres. Sentimos que el propósito de Dios lo empezamos a encontrar, lo empezamos a vivir. Y entonces esa sensación de paz, que no es una sensación solamente, sino que en realidad es una vivencia, es real. Entonces, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de compartir esa experiencia con los que amamos, con los que nos rodean, con nuestros familiares, con las personas cercanas a nosotros. Ahora, cuando estamos en Cristo, nosotros empezamos a reconocer que le pertenecemos al Señor, al que derramó por amor su sangre en el Calvario. Pero no todo cristiano lo entiende inmediatamente, eso hay que decirlo. No todo el mundo lo entiende después de la conversión. No todo el mundo entiende que este es solo el primer paso para algo grande, incalculablemente mayor a lo cual Dios nos ha predestinado para siempre. Es decir, muchos piensan que ese privilegio es solo para después de la muerte o después de la resurrección, pero no es así.
Estoy hablando de la comunión con Dios. Es decir, la comunión con el Señor la vivimos en el mismo instante en que se desarrolla la conversión, la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Porque muchos piensan que la comunión la verán después de muertos en la presencia del Señor. No, y la comunión la empezamos a vivir ya. Por eso busque con desespero, con necesidad tener comunión con el Señor. Hace un momento en el programa En Contacto con Dios, iniciábamos el programa diciendo, es necesario tener hambre de la palabra de Dios, hambre todo el tiempo para crecer. Entonces, reconozcamos hoy como una primordial enseñanza en este Café con Fe, que cuando venimos a una conversión y a una regeneración, se desarrolla comunión entre nosotros con Dios, entre Dios y nosotros. O sea, hay una continua y dichosa comunión con el Señor. ¿Cómo? Estimado amigo, a través de la oración. A través de la oración. La oración juega un papel importante aquí. Es a través de la oración. Es a través de la oración que empezamos a tener unos tiempos preciosos, unos tiempos maravillosos. A través de la oración para disfrutarlo desde ahora y por la eternidad. Al principio, después de experimentar la salvación, tal vez hay muchas cosas que el Espíritu de Dios irá haciendo en nosotros. Es decir, desarrollando esa santificación, ¿verdad? Por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros fuimos aún orgullosos, egoístas en muchos aspectos de la vida. En el fondo se suele pensar que el ser libre de la condenación es lo mejor que nos haya podido suceder. Sin embargo, hay que entender que eso no es todo. Que debemos ser agradecidos para siempre, sí, pero lo mejor que le ha podido pasar es que somos uno con aquel que nos salvó, somos uno con el Señor, del mismo modo que el Señor Jesús es uno con Dios. Lo mejor que le ha podido suceder a ese cristiano es ser del Señor y entrar en el mismo ámbito de comunión a través de la oración. Porque es en la oración donde empezamos a desarrollar verdadera comunión. Mire, estimado amigo, el dulce Espíritu de Dios que empieza a morar en la vida del creyente nuevo, el convertido, va a empezar un proceso de acercamiento del hombre al corazón de Dios. Y eso sucede no solamente porque es la voluntad del Padre, sino porque en la mayoría de los primeros acercamientos a ese momento o a eso tan especial que se llama la oración, el cristiano pide según los deseos de su corazón. Escuche esto. Dominado por una mente aún no renovada por medio del conocimiento de las Escrituras y el trato de disciplina con el Señor, porque tiene que haber un trato de disciplina para crecimiento. Entonces, fíjese que el crecimiento del nuevo creyente se empieza a desarrollar a través de la oración y empezará de una manera tal vez no poderosa, porque estamos empezando. Y también hay que tener misericordia, compasión, comprensión con aquella persona, escucha esto, que está caminando con el Señor recientemente y que necesita esa ayuda de los hermanos en Cristo, esa ayuda de su pastor, para empezar a vivir y a disfrutar de la oración, porque es en la oración donde va a encontrar esa comunión, es en el estudio de la palabra donde va a encontrar ese conocimiento y esa comunión. El Señor quiere que nosotros oremos. Mire, Dios en su perfecta sabiduría, conociendo eso que al principio la persona va a orar por los deseos de su corazón, ¿verdad? Dominado por una mente que empezó a ser renovada recientemente.
Entonces el Señor, que conoce esto, empieza a conducir al hombre para que el hombre mismo entienda que en todas las circunstancias de su vida hay un gobierno divino, cuyo objetivo de ese gobierno divino es que Cristo se forme en él, que Cristo se forme en nosotros, que haya una comunión entrañable a través de la oración, a través de la adoración. Por eso cuando venimos a la iglesia adoramos a Dios, hay adoración y luego hay palabra, porque esto se estrecha, esto es estrecho, hay una comunión estrecha entre la adoración y la oración. Esto en el principio de los los primeros días, los primeros meses de ese convertido, de ese al cual Dios ha alcanzado. El Espíritu Santo, quien es las arras de nuestra salvación, quien es el mayor regalo jamás dado al ser humano, es el Espíritu Santo. A veces no se valora la obra del Espíritu Santo, a veces no lo valoramos, pero el Espíritu Santo está allí. Recuerde que también el Espíritu Santo puede ser resistido y por lo tanto el tan deseado acercamiento de Dios que Él quiere propiciar en nuestras vidas se puede ver truncado. ¿Por qué? Porque si no hay una comunión, la persona se va a desperdiciar en la vida del mundo, en la vanidad del mundo, en proyectos infructíferos, catalogados en la Biblia como obras muertas. Es necesario que nosotros empecemos a orar. Es necesario que empecemos a orar permanentemente, todo el tiempo. Desarrollar la oración todo el tiempo, en cada momento, a cada instante. Recordemos que el Señor Jesús lo desarrolló, lo vivió, que se levantaba de mañana, que siendo muy oscuro salía y se iba a un lugar para orar en la presencia del Señor. Mire, muchas personas empiezan una vida de oración, pero luego no siguen. Pero es bueno que en medio de esa oración y de esa búsqueda de oración, si pudiéramos dar una especie de consejos, uno de los consejos sería, o el primer consejo sería, anhelarlo. Lo que dijimos hace un momento, tener hambre de la presencia del Señor. Si no se anhela, está de sobra mencionar cualquier otro punto. La Biblia dice en el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, estar allá en la presencia del Señor, estar en comunión con el Señor. Dios conoce nuestra debilidad, pero cuando se menciona aquí ardientemente, nuestro deseo anhela dar paso a la gracia abundante de parte del Señor. Es decir, es importante, estimado amigo, estimado oyente, anhelar la presencia de Dios, anhelarla con todo el corazón, anhelarla con toda la vida, anhelar la comunión con el Señor, anhelar la presencia del Señor. A veces ni siquiera la anhelamos porque estamos sumidos en las dificultades, en los problemas, en los afanes, solucionando tantas cosas y se nos olvida anhelar la presencia. Pero te digo que es primordial y es principal, porque si no anhelamos la presencia del Señor, pues ¿cómo vamos a poder buscarle? Pero no solamente anhelarlo, sino empezar a tratar drásticamente el pecado, los pecados, el residuo de pecado. Entendamos que ya el Señor perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Que se gesta esa regeneración, es decir, ese nuevo nacimiento, y que el Espíritu Santo está morando ahí en el corazón. Entonces es importante también empezar a tratar drásticamente
el pecado. A veces hay permisividad en la vida del creyente frente a cosas que sabe que no le agradan a Dios y que sabe que serán siempre un tropiezo para experimentar el gozo de la continua oración. Dice el Salmo 66, verso 18, dice el Salmo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, tenemos que ser drásticos, porque mira lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Es decir, si yo hubiera seguido contemplando el pecado como práctica y no me hubiera acercado al Señor, entonces ¿qué hubiera pasado? Que el Señor no me hubiera escuchado. Y así es. El que camina en pecado, pues no es escuchado por Dios, porque el pecado no tiene comunión con Dios. La comunión con Dios no tiene comunión con el pecado. Dios, su palabra, su vida, su soberanía, no tiene comunión con el pecado. Entonces, aparte de anhelar la presencia del Señor, aparte de tratar drásticamente con el pecado, es decir, usted, estimado amigo, sabe cuáles son los pecados que necesitan ser tratados en usted. Entonces, como ya los conoce porque el Señor lo ha revelado, es importante aumentar la oración. Entre más oremos como cristianos, más deseo tendremos de orar. Pero la oración genuina, no la oración mecánica. Muchos empiezan con todo el ánimo a orar, pero a los 3, a los 4 días ya no saben qué orar. ¿Sabes por qué? Porque no se ha desarrollado de manera específica y poderosa esa comunión con el Señor para vencer el pecado. Por eso es importante aumentar la oración. Entre más oremos, más deseo tendremos de orar. Esto es real. Se hace necesario vencer por el Espíritu. La resistencia que levanta la carne, porque va a levantar resistencia, te digo que va a levantar resistencia. Y no solamente la carne, sino que el mundo y Satanás levantarán resistencia. El pecado que mora en ti, el pecado que mora en mí, levantará resistencia. Pero cuando levante resistencia, oremos más, oremos con más poder, oremos sin desanimarnos. Pidamos al Señor, usted que hace poco empezó a caminar con Dios, pero que va bien, empiece a clamarle al Señor para que usted pueda orar siempre, siempre. Levántese en oración. Alguien decía alguna vez: es que cuando yo no puedo orar, yo empiezo a orar hasta que pueda orar. Y todo el mundo se burló porque no le entendió. Pero lo que este hombre decía tenía sentido. Lo que este hombre decía es que cuando yo no puedo orar, pues le digo eso al Señor y ya estoy orando. Y así es. Cuando no puedes orar, le dices: mira, Señor, se me hace muy pesado en este momento orar. Y mira, con esas frases que pronunciaste, ya empezaste a orar. Entonces, cuando no podamos orar, oremos hasta que podamos orar. Y luego oramos hasta que hayamos orado y hayamos buscado la presencia del Señor y hayamos entendido y hayamos crecido espiritualmente. El Salmo 109, verso 4. El Salmo 109, verso 4, búsquelo, porque allí también hay un secreto precioso acerca de la oración, que es tan importante, que es tan especial para nuestra vida. El Salmo 109, verso 4. Se me perdió. 109, 4. Dice: en pago de mi amor me han sido adversarios. Y la última frase, las últimas 3 palabras de este verso dice: mas yo oraba. ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Estaba pasando
momentos difíciles, porque los impíos estaban hablando de él. Y la boca de los engañadores había levantado su espada para dañar. Pero mientras tanto, el salmista dice, con palabras de odio me rodean, pelean contra mí sin causa. Yo me deleito en ti, yo me deleito en tu obra, yo me deleito en tu misericordia. Entonces yo oraba. La oración. El contexto de ese salmo es tremendo. Lo más probable es que en esa situación nadie quisiera orar, ¿verdad? Decía el salmista en ese Salmo 109, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. O sea, está diciendo el salmista, a pesar de todas las cosas que hicieron, que se inventaron, que dijeron, yo oraba. Porque entendía que en la oración estaba el secreto. Ese oraba significa que oraba continuamente. Miren, la oración sin fe, por ejemplo, es lo mismo que no orar. Si oras y no tienes fe, mejor no ores. Hay que orar con la fe. La lectura de la Escritura, la cual aumenta nuestra fe, es tan importante porque esto es como un rompecabezas que se va armando pieza con pieza. Y si llega a faltar una sola pieza de ese rompecabezas, no se va a ver bien, no se va a ver hermoso. Por más de que sea un mapa, un rompecabezas de esos que tienen más de 1000 elementos para armar, más de 1000 fichas para armar, si llega a faltar una sola, se va a notar. Entonces la oración tiene que ser continua. La lectura de la Escritura tiene que ser continua. Todo esto va a aumentar nuestra fe. Es un requisito indispensable para llegar al punto de no querer dejar de orar. Ese es el punto. Que la oración sin fe no es oración. Pero cuando oramos con fe y oramos y clamamos, algo ocurre en el reino. Algo ocurre en los aires. La lectura de la Escritura, el estudio de la Escritura va a aumentar nuestra fe. Es un requisito importante para llegar a ese punto de no querer dejar de orar. Porque esa debe ser nuestra meta, estimado amigo. No dejar de orar nunca. El Salmo 119 dice, por ejemplo, en tu palabra yo he esperado. Dice, por ejemplo, tu ley es mi delicia. Dice, por ejemplo, yo meditaré en tus mandamientos. Entre más se lea la Escritura, la palabra de Dios, más eficaz, permanente y letal será la oración. Porque ahora orarás de acuerdo a la palabra, ya no de acuerdo a lo que tú crees o a lo que tú piensas. Mire, vivir en el gozo de la presencia permanente de Dios a través de la continua oración, mi estimado hermano, es lo que cumple el propósito de la existencia nuestra aquí en la tierra. Todo lo demás ocuparía su lugar. Nos dedicáramos de corazón a orar, creceríamos espiritualmente. O sea, dediquémonos a la oración. Venzamos la pereza. Salgamos adelante en la oración. Creamos que el Señor hace algo en medio nuestro. Creamos que el Señor lo hará, que el Señor tendrá algo especial. La oración es un privilegio que Dios concede por su gracia.
La verdadera y completa oración no es otra cosa sino el amor reflejado en Cristo que me guía, que guía mi corazón, que guía mis labios. La oración es responsabilidad de abrazar la fe del Señor Jesucristo, elevarla al nivel, por ejemplo, de interceder. Necesitamos comprender qué es la oración, por ejemplo, la oración intercesora, la que hace girar las ruedas de la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, aunque miles de personas sirvieran a Dios, por ejemplo, en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar en ese lugar santísimo una vez al año solamente. Y allí en el lugar santísimo, una vez al año solamente, intercedía por él y por los hombres. Y había un velo que separaba al hombre del lugar santísimo. Nadie más tenía ese privilegio, pero ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que vivimos, podemos entrar confiadamente, con total confianza en el santuario de la presencia del Señor por la sangre del Cordero. Mire, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, su carne fue traspasada. Se rasga el velo que nos separaba de Dios. ¿Recuerda cuando muere el Señor? La palabra dice que el velo del templo se rasgó. Esa era una señal de parte de Dios diciendo: todos pueden venir a mí. Abrió ese tiempo especial. En Cristo ahora hay un nuevo camino, un camino abierto. Fue abierto para que tengamos comunión ininterrumpida con Dios, es decir, todo el tiempo. La oración es un privilegio que ni merecemos, es inmerecido. Dios transforma a enemigos que iban a la condenación ahora en amigos de Dios. A los que iban a esa condenación eterna ahora son amigos de Dios. Y nos extendemos a nosotros por su gracia. La oración es también una responsabilidad. Dios no hace nada a no ser en respuesta a la oración. Qué especial, ¿verdad? Cuando oramos de acuerdo a su voluntad. La obra de Dios avanza porque no se queda estancada, y avanza cuando como hijos intercedemos. El Señor es todopoderoso, pero el Señor, en medio de su soberanía y del ser todopoderoso, decidió que nosotros como sus hijos seamos colaboradores por medio de la intercesión. O sea, intercedamos, ese es nuestro trabajo, interceder. La tarea de la vida cristiana es aprender a soportar las cargas de amor de Dios. Es lamentable que la mayoría de personas del pueblo de Dios conozca solamente la oración como un privilegio, pero descuiden su responsabilidad como intercesores. Sí es un privilegio, pero también es responsabilidad nuestra aumentar la oración y en medio de la oración interceder. Por ejemplo, por tus familiares que tanto necesitan de Dios. Mire, cuando pasamos de la petición a la intercesión, estamos profundizando en la oración. Porque esa oración de intercesión es una oración que va en pro de, para ayuda de. Si leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta de eso, de que las grandes gestas espirituales, los grandes logros espirituales, los grandes acontecimientos espirituales empezaron a ocurrir porque la gente empezó a orar, pero a orar profundamente. A hacer oración de intercesión. Mire, la mayoría disfruta de los privilegios de la oración, es verdad.
pero la mayoría también le huye a la responsabilidad de llevar el peso de la causa del Señor por la agonía de la intercesión. Su momento de oración estaba perfumado con el aroma suave de la alabanza. La alabanza, qué importante. ¿Dónde está el sudor y el llanto de un corazón desgarrado por los gemidos del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no entras a interceder derramando tu corazón y clamando en llanto por tus familiares o por la obra o por tus pastores o por tus hermanos en Cristo? ¿Hace cuánto no ocurre? Es una bendición disfrutar del privilegio de la oración, pero aprendemos a que debemos golpear las ventanas del cielo, así hayan tormentas, pero golpeamos nosotros como una tormenta de intercesión para que esas ventanas se abran y se rompan con unas olas de avivamiento para nosotros, para los hombres, para los nuestros, para los ministerios. Toda la iglesia debería comprender que fue llamada al ministerio de la oración, al ministerio de la intercesión. El Señor Jesús dijo en Marcos 11:17, ¿recuerda? Mi casa será llamada casa de oración. La oración de intercesión es el baño, como el baño purificador en el cual el individuo y la comunión deben pasar todo el día. Qué especial esto. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo. Siendo Dios, ejerció ese ministerio de la salvación a través de la oración. Pero que el Señor obre de manera especial en nosotros. Que el Señor obre de una manera profunda en nosotros, estimado amigo. Que no nos quedemos solamente en la intención, sino que hagamos como nuestro Señor Jesús. Fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, recuerda, para ayunar. Ayunó y oró. Era como su estilo de vida. Retirarse, apartarse a lugares solo para estar en comunión con el Señor. Pasó una noche de oración antes de elegir a sus 12 discípulos. También él oró por los niños. Llevó a sus 3 discípulos más íntimos al monte de la transfiguración con el propósito de orar, y mientras oraba se transfiguró delante de ellos. Intercedió por Pedro cuando el enemigo lo pidió para tentarle. Ora el Señor Jesús también para resucitar a Lázaro. O sea, hay muchos aspectos donde Él oró. Hay también momentos donde Él ora por sí mismo en el Getsemaní. Ora por los discípulos, por todos los que posteriormente vendrían. ¿Recuerda? Juan capítulo 17. Ahí oró por nosotros. En el Monte de los Olivos, antes de ir a la cruz, Él intercedió intensamente, en una profunda angustia, como dice la Escritura, que su sudor era como gotas de sangre. Intercedió mientras estaba en la cruz. Nunca dejó de hacerlo. Cumplió la profecía de que intercedería por los transgresores. Él comienza y termina su ministerio en profunda oración. Que el Señor se glorifique. Que el Señor haga una obra poderosa en su vida y en mi vida. Que el Señor permita que nosotros seamos hombres y mujeres de oración y vivamos la oración y nos deleitemos y veamos la oración, estimado amigo, como un gran privilegio, como un gran privilegio. Que veamos la oración, estimado oyente, como eso que necesitamos
lo necesitamos. Hoy urgentemente necesitamos orar. Urgentemente necesitamos crecer. Urgentemente lo necesitamos hacer. Le dejo esto en su corazón para que usted empiece a caminar, aumentando su tiempo de oración, de comunión, de lectura de la palabra. Que usted se siente incentivado, retado a hacerlo. Que usted pueda vivir esos tiempos de oración especiales, grandes, maravillosos. Que cada vez que oremos, se sienta esa presencia del Señor. Podamos vivir la presencia del Señor. Y que cada persona que encontramos fuera vea en nosotros al Señor reflejado. Ese es el motivo. Eso tiene que darse, es especial. Que el Señor lo haga en medio nuestro, estimado amigo. Padre, ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a convertirnos en hombres y mujeres de oración, Padre, sin desmayar, creyendo que veremos tu gloria. Señor, guárdanos. Estamos en tus manos, Señor, y bendecimos tu nombre hoy, en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.